Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Cómo pasaron sus carnavales? ¿Mucha fiesta? Sí, 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 algunos nomás, mucha fiesta. mucha fiesta, me imagino. 24 apenas conectados. Siguen de fiesta todavía el resto. No, ahorita ya están en confesión. Ay, no, me muero. Ya Bueno, hoy, miércoles de ceniza, ya claro, pasó el carnaval. no, algunos deben estar festejando el Día de los Enamorados, me imagino, Eso sí, eso sí, ¿no? eso sí. Deben estar a full las parejitas. Bueno, ahí les voy compartiendo. Ahí se ve, ¿no, chicos? La presentación. Sí se ve. Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar nomás, así terminamos lo más temprano posible. Bueno, la clase de hoy, chicos, vamos a hablar todo lo que tiene que ver con aspectos de la regulación del eje de la hormona de crecimiento desde el nacimiento hasta la edad adulta. Vamos a hablar de los biomarcadores de acción de la hormona de crecimiento y el diagnóstico bioquímico de la deficiencia de GH en la infancia y en la adolescencia, haciendo principal hincapié en las pruebas funcionales. Recordando un poco de la clase anterior, el crecimiento normal que debe seguir un pediatra, que es considerado como uno de los mejores parámetros o indicadores de salud de un niño, como vimos, el crecimiento humano es un proceso complejo que comienza en la concepción y que termina en la adolescencia en el momento de la fusión de los cartílagos. En este crecimiento se podían distinguir 4 etapas, cada una con un nivel de representación de reguladores de mayor importancia en cada una de ellas. En la etapa fetal, por ejemplo, la nutrición y la salud materna, así como la función placentaria, cumplen un rol fundamental en el crecimiento del niño y desde el punto de vista del eje de GH, la GH no tiene un papel importante en el crecimiento en esta etapa, pero sí la insulina y los factores de crecimiento similares a la insulina, principalmente el IGF-2. Luego está la etapa postnatal, que se pueden distinguir la infancia, donde el crecimiento es principalmente dependiente de una adecuada nutrición, del eje de la hormona de crecimiento y de las hormonas tiroideas. Por ejemplo, un recién nacido con un hipotiroidismo que presenta una talla normal, sin embargo, sin tratamiento, va a manifestar una alteración en su crecimiento lineal. Luego continúa la niñez o la pubertad, que se hace menos dependiente del estatus nutricional y el crecimiento es fundamentalmente dependiente del sistema GH, IGFs y de las hormonas tiroideas. Finalmente, en la pubertad, donde junto con el eje GH y GF1 ocurre la activación del eje gonadal que genera o que produce la secreción de esteroides sexuales, convirtiéndose en algo que es muy importante para la finalización del crecimiento. Por otra parte, estos esteroides sexuales regulan el control neuroendocrino y a su vez el control de la hormona de crecimiento. Los estrógenos lo que hacen es aumentar la GH basal y el patrón de su secreción, mientras que la testosterona incrementa la masa de GH y de IGF-1. Se cortó el audio, no se escucha. ¿No se escucha? Ay, chicos, estoy conectada igualmente. ¿Me escuchan? Te escucho bien, doctora. Ahora sí. Bueno, ¿quieren que volvamos a repetir esta parte? Sí, doctora. Bueno, por ahí porque estoy con los datos, no, por ahí no tengo muy buena señal, pero bueno, espero que ahora agarre bien.
Bueno, como les decía, el crecimiento se podían distinguir 4 etapas. Entonces, cada una de las etapas tiene una representación principal por distintos reguladores, ¿no? Que son importantes en una y otra etapa. La primera etapa, que es la etapa fetal, depende fundamentalmente de la nutrición y de la salud materna, así como también de la función placentaria, que cumple un rol importante en el crecimiento del niño, y desde el punto de vista del eje de la hormona de crecimiento, la GH acá en esta etapa fetal no tiene un papel importante en el crecimiento. En esta etapa no tiene la GH el papel importante, pero sí tiene un papel importante la insulina y los factores de crecimiento similar a la insulina, principalmente el IGF-2. Está claro, ¿no? En esta parte en la etapa fundamental que sería la etapa fetal. ¿Me escuchan, no, chicos? Por si acaso, porque yo por ahí estoy hablando y... Sí, doctora, se escucha. Bueno, buenísimo. Sí, Luego doctora. les decía que venía, otra de las etapas es la etapa postnatal, que sí se puede, o sea, en esta etapa es una etapa donde el crecimiento es principalmente dependiente de una adecuada nutrición, del eje GH, y también depende de las hormonas de tiroideas. Por ejemplo, les decía, si un recién nacido nace con un hipotiroidismo, presenta una talla normal. Sin embargo, si ese niño no tiene tratamiento y manifiesta una alteración en su crecimiento, entonces no va a ser un crecimiento lineal. Luego tenemos la etapa de la niñez o la prepubertad, que se hace menos dependiente del estatus nutricional, y el crecimiento acá es fundamentalmente dependiente del sistema GH y GF y también de las hormonas tiroideas. Luego tenemos la etapa de la pubertad, que es una etapa en donde junto el eje GH y GF1 ocurre la activación, además del eje gonadal, que genera o que produce una secreción de esteroides sexuales que se convierte en algo que es muy importante para que el crecimiento pueda finalizar de forma normal. Estos esteroides sexuales, por una parte, regulan el control neuroendocrino y a su vez también el control de la hormona de crecimiento. Los estrógenos van a aumentar la GH basal y también van a aumentar el patrón de su secreción, mientras que la testosterona lo que hace es incrementar la masa de GH y de IGF-1. Entonces, estos esteroides sexuales durante la pubertad ejercen acciones directas e indirectas sobre la producción de IGFs. Estimula directamente la síntesis a partir del cartílago y, por otro lado, aumenta la secreción de la GH, lo que indirectamente va a estimular a IGF-1. El niño entonces crece en virtud de elongación de sus huesos largos, y esta elongación se produce en la placa de crecimiento, que es un proceso que se denomina condrogénesis, que lo vimos en la clase anterior, el cual va a experimentar cambios a lo largo del crecimiento del niño sano. La figura que ven en esta diapositiva esquematiza el proceso de condrogénesis en la placa de crecimiento, la proliferación e hipertrofia celular, combinada con componentes de la matriz extracelular, dando como resultado final la formación de hueso nuevo. En el panel B se encuentra una ampliación de ese proceso, y en el cartílago se pueden distinguir 3 zonas, que también lo vimos: una de reposo, una zona de proliferación donde los condrocitos experimentan divisiones celulares que se ven en color amarillo, los cuales al alcanzar la región cercana a la metáfisis cesan de proliferar, se hipertrofian, y el límite del cartílago y la metáfisis es remodelado a hueso, permitiendo así que el crecimiento sea lineal. Y en el panel C pueden ver un corte histológico de la placa de crecimiento de un niño de 11 años. En consecuencia, las causas primarias de una alteración de la talla, ya sea talla baja o talla alta, pueden deberse a defectos inherentes propiamente de la placa de crecimiento, lo cual va a constituir una condición de alteración de crecimiento lineal o primario.
Entre otros de los parámetros endocrinos que regulan positivamente la condrogénesis, se encuentran las hormonas tiroideas, la hormona de crecimiento, el IGF-1 y los esteroides sexuales. Todos estos factores van a actuar mediante un efecto local directo sobre la placa de crecimiento, aunque también existen interacciones complejas de estos sistemas. Por ejemplo, tanto las hormonas tiroideas como los estrógenos, tal cual les comenté también, que regulan positivamente la secreción de GH. En consecuencia, la deficiencia y la secreción de la acción de estas hormonas puede presentarse clínicamente como un crecimiento lineal disminuido y va a ser necesario realizar distintas pruebas bioquímicas que tiendan a descartar las causas más frecuentes de baja talla. En este caso, estaríamos frente a una alteración debido a un crecimiento lineal secundario, es decir, alteraciones en la talla debido a factores externos que afectan el cartílago. La GH o hormona de crecimiento se sintetiza y es secretada al torrente sanguíneo por los somatotropos. Es la hormona más abundante en la hipófisis, constituye alrededor de un 25% de la producción de la glándula y su secreción se encuentra bajo un control de tipo dual por dos hormonas hipotalámicas que son, por una parte, el neuropéptido estimulador de GH, RH, y el otro es inhibitorio, que es a cargo de la somatostatina. Sin embargo, recientemente también ha sido identificado otro componente, que es la grelina, que es un neuropéptido que se suma al control positivo de la hormona de crecimiento. La GH entonces es liberada en forma pulsátil, episódica a la circulación sanguínea y de ahí se distribuye en forma libre o unida a su proteína de transporte, alcanzando de esta manera el equilibrio. La proteína de unión de la hormona de crecimiento es denominada GHBP. Después de producir sus efectos biológicos, la GH va a unirse a sus receptores de membrana específicos en las células blanco y en tejidos de GH va a ejercer los efectos anabólicos directos, antagonizando la acción de la insulina. Se caracteriza porque es lipolítica en adipocitos, en hepatocitos, en músculo esquelético y en las células hematopoyéticas. También ejerce efectos en promotores del crecimiento lineal, en su mayor parte de forma directa, utilizando un mediador tisular que es el factor de crecimiento insulinosímil tipo 1 o conocido también como IGF-1. Además, es conocido de que existen múltiples neuropéptidos, hormonas y factores metabólicos que en forma indirecta modifican los neuropéptidos hipotalámicos y actúan directamente sobre el somatotropo y también contribuyen a determinar la secreción hipofisaria de GH en un momento concreto. La GH entonces actúa a nivel de su receptor de membrana, que se encuentra ya como un dímero, y estimula una serie y una cadena de reacciones intracelulares, de transducción de señal, para poder estimular la transcripción principalmente de 3 genes que van a dar lugar a productos que están relacionados con el crecimiento lineal, que son el IGF-1 por una parte, la subunidad ácido lábil, y además el IGF-BP3, que vendría a ser la proteína de transporte de IGF-1. Estos 3 productos en circulación van a formar un complejo cuaternario que es de alto peso molecular y que favorece la vida media de IGF-1 en circulación, y luego este complejo, así como tal, va a tener que ser proteolizado mediante la acción de proteasas para poder liberar IGF-1, y de esta manera IGF-1 es quien actúa a nivel del receptor en los tejidos diana. Como resumen de lo que les vengo hablando, la GH es sintetizada por las células somatotropas
acidófilas de la hipófisis anterior, su síntesis y secreción está altamente regulada por neuropéptidos reguladores. Su producción constituye el 25% del total de la producción de la hipófisis, es una proteína globular, tiene un peso de 22 kilodaltons, un punto IC eléctrico de 5.5, su ritmo es ultradiano, con un máximo espontáneo nocturno, es liberada al torrente sanguíneo por el somatotropo en forma episódica, donde se distribuye en forma libre o unida a sus proteínas de transporte, como ya se los dije. En esta diapositiva tienen la estructura molecular de la hormona de crecimiento. Está constituida por 191 aminoácidos, presenta 4 alfa hélices y 2 puentes disulfuro. Con respecto al gen de GH, se encuentra en el brazo largo del cromosoma 17, pertenece a un clúster de 5 genes, de los cuales solamente uno se expresa en la hipófisis, que es el GHN o GH1, y existen otros 4 genes más, pero estos se expresan a nivel de la placenta. Desde el punto de vista de la expresión de su gen, existen factores que van a regular la transcripción basal de GH, que son el GHF2, GHF3 o algunos factores hipofisarios específicos antiguamente conocidos como PID1. La deficiencia de este factor se traduce más que nada en una deficiencia de la síntesis y secreción de la hormona de crecimiento. Por otro lado, existen factores represores específicos de tejido, es decir, factores que inhiben a PID1 o bien factores inhibidores del gen de GH. Hay factores hormonales que aumentan el ARN mensajero de la GH, como el GHRH, la T3 y el AMP cíclico, mientras que los factores que disminuyen el ARN mensajero son IGF-1 libre, glucocorticoides e insulina. Respecto a la medición de la hormona de crecimiento, se conoce que existe una elevada variación de los resultados obtenidos dependiendo de una serie de factores que vamos a ir viendo a continuación. Vamos a comenzar con un tema que es inherente a la misma molécula de GH, que tiene que ver con su heterogeneidad molecular. No solo existe la forma de 22 kilodaltons de hormona de crecimiento, sobre la cual están diseñados la mayoría de los inmunoensayos, sino que también podemos encontrar en circulación a la isoforma de 20 kilodaltons. Y a su vez, la heterogeneidad que tiene la GH tiene que ver más que nada con modificaciones posttraduccionales que va sufriendo. Puede ser la formación de dímeros, de tetrámeros y también de su unión a proteínas de transporte de alta afinidad, que como les dije es la GHBP. En esta figura podemos ver el clúster conocido como GH, somatotropinas. Es un clúster de 5 genes, de los cuales únicamente GH1 se expresa en la hipófisis y es el que codifica para la hormona de crecimiento humana. El resto de los genes que forman el clúster se expresan en la placenta y, como pueden ver, en la región promotora existen distintos sitios respondedores a distintos factores, algunos de ellos que ya los mencioné anteriormente. El gen GH1 se encuentra codificado en el brazo largo del cromosoma 17 y está constituido por 5 exones. A partir de este gen, del gen GH1, no solamente se genera la forma de 22 kilodaltons, sino que también se genera la de menor peso molecular, que es la de 20 kilodaltons, que conserva propiedades de ejercer su acción sobre el crecimiento, pero se encuentra en un porcentaje mucho menor en la circulación con relación a la isoforma de 22 kilodaltons. Esta molécula de 20 kilodalton se genera por un splicing alternativo del exón 3
en el cual se pierden los aminoácidos 32 a 46 para dar a esta forma más pequeña que, como les mencioné, representa un porcentaje menor de la GH total contenida en la hipófisis. Entonces, está claro hasta acá, ¿no, chicos? De lo que vengo hablando de la hormona de crecimiento. En realidad estamos viendo cada una de las características a nivel de medición de hormona de crecimiento, cuáles son las variaciones que podemos observar, y ahora particularmente nos estamos refiriendo a la heterogeneidad molecular que tiene la GH. Entonces eso es una de las grandes complicaciones que por ahí se ven a la hora de hacer el dosaje de la hormona de crecimiento. O sea, generalmente nosotros tenemos las dos variantes, tenemos la GH de 22 kilodaltons y la GH de 20 kilodaltons. Ahora, la mayoría de los ensayos mide la GH de 22 kilodaltons, que es la GH mayoritaria y que es la que yo necesito medir. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, seguimos entonces. En esta tabla se resumen las diferentes isoformas de GH, es decir, las proteínas que difieren en la estructura primaria, y las variantes de GH, que son moléculas de GH que se producen por cambios posttraduccionales. Esta molécula proteica sufre modificaciones posteriores al proceso de traducción, como por ejemplo reacciones de acilación, glicosilación, clivajes, también eventos postsecreción como la formación de complejos con proteínas transportadoras, principalmente con la GHBP, y también conversiones metabólicas como la formación de fragmentos inmunoreactivos o fragmentos bioactivos. La secreción espontánea de la hormona de crecimiento, dijimos que es pulsátil, los intervalos entre pulsos varían según las especies, son aproximadamente cada 2 horas en el humano y cada 3 horas en la rata. El patrón de secreción de la GH va a depender muchísimo de la interacción fina y regulada entre su factor liberador, que es el GHRH, y la somatostatina, que, si se acuerdan, es el principal inhibidor de GH en las células somatotropas. Es decir, que tanto GHRH como la somatostatina son requeridas para una secreción pulsátil de la hormona de crecimiento. El patrón secretorio de la GH es dimórfico, es decir, los machos exhiben pulsos mayores mientras que las hembras regulan, o sea, son mayores, mientras que en realidad los estrógenos regulan la secreción basal. Entonces, a pesar de que los estrógenos y los andrógenos pueden afectar la expresión del gen de GH, sus efectos sobre el ritmo ultradiano de GH indican que tiene influencia en la secreción tanto del factor liberador de la hormona de crecimiento como de la somatostatina. En los humanos, el pico de secreción de GH se encuentra asociado a un sueño profundo, es decir, se presenta sobre todo en los estados 3 y 4 del sueño, y el 70% de la secreción de GH ocurre durante la noche. Es por eso que sobre todo, no sé si alguna vez escucharon decir que los niños, mientras más duermen, es el momento en que la hormona de crecimiento se secreta en mayores cantidades. Vamos un poquito a ver respecto al factor liberador de la hormona de crecimiento, el GHRH, que se libera desde las terminales nerviosas neurosecretoras de las neuronas del núcleo arcuato, es transportado por el sistema porte hipofisario hacia la hipófisis, donde va a estimular la secreción de la hormona de crecimiento. Ahí mismo se libera, o sea, una vez que se libera el GHRH en forma pulsátil, va a contribuir a la liberación pulsátil similar de la hormona de crecimiento. Además, el GHRH también promueve el sueño de onda lenta directamente y colocaliza con otros neuropéptidos como la galanina y el neuropéptido I, y estimula la transcripción del gen PID1, mejor dicho, PID1, y del gen de la hormona de crecimiento.
La somatostatina, uno de los principales inhibidores de la secreción de GH, es un tetradecapéptido. Existen distintos tipos de receptores para somatostatina, existen como 5 subtipos diferentes, pero el tipo 2 es aquel que interviene en la inhibición hipotalámica. Los receptores se localizan en la membrana de las células GH-RH del somatotropo. Están acoplados a proteína G inhibitoria con acciones adicionales sobre el flujo de calcio. Y lo que se sabe es que la administración conjunta de GH-RH más somatostatina in vitro, como producto final, lo que se observa es que se inhibe la secreción de la hormona de crecimiento, es decir, hay un efecto dominante de la somatostatina respecto a GH-RH. Este es un trabajo en el cual nos demuestra la secreción estimulada de la hormona de crecimiento por la administración de distintos secretagogos, que son sustancias que con la administración conjunta o sea, son sustancias que producen la secreción de otro tipo de sustancias. Y como la administración conjunta de uno de estos secretagogos con el GH-RH es el que va a producir la mayor capacidad de síntesis de secreción de GH durante el tiempo. Los primeros secretagogos de hormona de crecimiento fueron sintetizados en estructuras de metencefalinas, que son péptidos opioides. El receptor de estos secretagogos fue caracterizado por primera vez y clonado a partir del año 1996. Seguimos con otro de los componentes que son reguladores del sistema de la hormona de crecimiento, que es la grelina. La grelina es un péptido de 28 aminoácidos esterificado en serina. Fue aislado originariamente de los extractos de estómago. Es el principal ligando endógeno del receptor de secretagogos de la GH. Está acoplado a proteína G. El estómago constituye una de las principales fuentes tisular en el ser humano, pero también lo podemos encontrar en el núcleo arcuato, en el hipotálamo, en hipófisis, en testículo, riñón y también lo podemos encontrar en la placenta. Es un péptido orexigénico, es decir, que incrementa la ingestión de los alimentos actuando sobre las neuronas del sistema nervioso central, que tendría una regulación dual grelina y leptina. Por lo tanto, la grelina actúa como un importante estimulador de la síntesis de GH. Otro tipo de reguladores de la secreción de GH son los neurotransmisores como acetilcolina, noradrenalina, dopamina, el GABA y el óxido nítrico. Como neuropéptidos tenemos, como ya les mencioné, la grelina, el factor estimulante de tiroides, opioides, neuropéptido y la galina. Hormonas. Dentro de ellas tenemos lo que son las hormonas tiroideas, esteroides y glucocorticoides. Y si consideramos a los factores metabólicos, tenemos a la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos libres y la leptina. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de algunas características de otros neuropéptidos que controlan la secreción de la hormona de crecimiento, como es la galanina. La galanina es un péptido de 29 aminoácidos que inicialmente fue aislado en el intestino porcino. Se caracteriza por colocalizar con neuronas GH-RH. En humanos se vio que la galanina sola o la galanina combinada con el GH-RH genera como resultado final un aumento en la producción de la hormona de crecimiento y se cree además que tiene un posible rol en el control de la secreción episódica de GH, disminuyendo el tono de la somatostatina. Por otro lado, TRH o la hormona liberadora de tirotropina en la rata constituye un importante secretagogo de GH, mientras que en el humano se comporta, en realidad es un secretagogo en adenomas productores de GH, es decir, en patologías como la acromegalia, que luego vamos a tener una clase particularmente solo sobre esto. Y una breve mención de otros neurotransmisores reguladores de la GH son los agonistas colinérgicos,
que mediante la inhibición del tono somatostinérgico, lo que hacen es aumentar la secreción de GH. Y por otro lado, está también la piridostigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Lo que se vio es que, es que realiza una duplicación de la cantidad de GH liberada por pulso en jóvenes y en adultos sanos, pero no así en obesos. Se recupera la respuesta de GH al GH-RH en estados de elevado tono de somatostatina, por ejemplo, en el tratamiento crónico con glucocorticoides o bien en pacientes con patologías como el síndrome de Cushing. Otro neurotransmisor importante es la dopamina. La dopamina se observó que in vivo, en sujetos normales, inhibe la somatostatina. Entonces, al inhibir somatostatina, que es el principal inhibidor de GH, aumentarían los niveles de GH. ¿Se entiende esto, no? La dopamina inhibe somatostatina y como la somatostatina es inhibidor de GH, al inhibirla, por lo tanto, aumentan los niveles de la hormona de crecimiento. Mientras que in vitro, ¿qué pasa? La acción directa, como tiene una acción directa en el somatotropo, disminuye la GH. Por ejemplo, en adenomas o también disminuye GH en pacientes con acromegalia, aunque el mecanismo todavía no está muy claro. Otros reguladores importantes son aquellos que usan las vías adrenérgicas, que son los agonistas alfa-2 adrenérgicos, como por ejemplo la clonidina, que es una de las preparaciones que se administra muy usualmente a los pacientes en las pruebas funcionales para poder poner en evidencia la capacidad de secreción de GH por parte de la hipófisis. Actúan vía GH-RH, es decir, estimulando. Mientras que los agonistas beta-2 adrenérgicos tienen la acción contraria, disminuyen GH porque estimulan somatostatina. Existen pruebas, por ejemplo, farmacológicas de estímulo que combinan muchísimo el propanolol, que es un beta bloqueante, beta-2, y además lo combina con el ejercicio que actuaría vía alfa-2 adrenérgica y en consecuencia existiría un aumento del tono estimulatorio de la GH. Volviendo a la regulación de la secreción de GH, hasta ahora les comenté el nivel de neuroregulación superior de GH-RH en forma positiva y de somatostatina en forma negativa, y la incorporación de no hace muchos años que les decía de la grelina, que ya sea de forma directa o indirecta a través del estímulo de GH-RH, estimularía la síntesis y secreción de hormona de crecimiento. Sin embargo, a nivel de estos neuropéptidos existe un nivel de regulación superior y es importante que lo conozcamos para poder entender cómo es que se diseñan las pruebas que van a poner en evidencia, o sea, pruebas funcionales que van a poner en evidencia la capacidad de secreción de GH por parte de la glándula. Todas las líneas que ustedes ven en color rojo corresponden a efectos inhibitorios y las líneas en color celeste a los efectos estimulatorios. Fíjense cómo los principales, grelina, GH-RH, son estimulantes, al igual que los alfa-2 adrenérgicos, que también van a estimular la producción de la hormona galanina, que también estimula la producción de GH. En cambio, somatostatina es un importante inhibidor de la GH. Tenemos como inhibidores de somatostatina, o sea, de forma indirecta, los agonistas colinérgicos, serotonina, arginina y dopamina. Fíjense que inhiben a somatostatina. Al inhibir la somatostatina, estamos inhibiendo el principal inhibidor de la GH. Entonces, se inhibe somatostatina e indirectamente aumentan los niveles de GH por estar inhibida somatostatina. ¿Se entendió esta parte? O sea, se inhibe al inhibidor de la hormona de crecimiento. Por eso es que aumentan los niveles. Bueno, no sé si me están siguiendo, chicos.
Estamos aquí, la estamos siguiendo. Bueno, espero que se haya entendido esta parte de la regulación. Bueno, continuando con las variaciones, volviendo, ¿no?, a todo lo que es la medición de la hormona de crecimiento y a las variaciones que podemos encontrar, ya hicimos referencia a lo que era la heterogeneidad molecular. Sin embargo, existen otros factores que son ajenos a la propia hormona de crecimiento que tienen que ver con los diferentes inmunoensayos en relación a su medición, ya sea porque hay diferencias en los calibradores ya sea por la preparación de referencia, su matriz, por los puntos usados en la calibración, o que pueda tener que ver con el tipo de señal, si la señal es radioactiva, quimioluminiscente, electroquimioluminiscente, fluorescente, etc. Y también está el tipo de anticuerpos que utiliza el inmunoensayo, si son anticuerpos policlonales, es decir, anticuerpos que son capaces de reconocer todas las isoformas de GH, o bien los monoclonales, que son los que se prefieren utilizar porque, en los ensayos actuales, porque son estos anticuerpos monoclonales van a estar dirigidos específicamente contra la isoforma de 22 kilodaltons, que es la forma mayoritaria y que es la que yo necesito medir. Respecto a los inmunoensayos, están diseñados, o sea, podemos tener ensayos de tipo competitivo, que son, por ejemplo, característicos del radioinmunoensayo, con una señal radioactiva, y tenemos los anticuerpos policlonales. En realidad, o sea, el primero, que son competitivos, que es el radioinmunoensayo, la señal es radioactiva y usan anticuerpos policlonales. Y luego están los ensayos que en realidad este tipo de ensayo de radioinmunoensayo para medir GH ya no se utiliza. Luego, la mayoría de los laboratorios utilizan lo que son los ensayos de tipo no competitivo, que son ensayos con diferencia en la señal de detección, o sea, es una señal también radioactiva, pero en este caso se denomina IRMA. Son ensayos que utilizan enzimas, pueden ser señales quimioluminiscentes, electroquimioluminiscentes y también fluorométricas. Y son los que más se utilizan, porque, como les decía y les vuelvo a repetir, son ensayos que utilizan anticuerpos monoclonales que van dirigidos específicamente contra la isoforma de 22 kilodaltons. El tipo de diseño no competitivo es conocido también como una reacción de tipo sándwich, porque utiliza dos tipos de anticuerpo: un anticuerpo de captura y un anticuerpo que está marcado, que es el que va a evidenciar la reacción emitiendo una señal que en este caso va a ser directamente proporcional al antígeno que se encuentra presente en la muestra. Algo que se veía en los laboratorios era una reproducibilidad baja de los resultados entre los diferentes inmunoensayos que medían hormona de crecimiento, y esto estaba reflejado en las cartas de control de calidad externo, lo que hacía imposible que se pueda comparar resultados en la práctica clínica de laboratorios que utilizaban diferentes inmunoensayos, y por otro lado, el impacto directo que esto tenía y la discrepancia metodológica en la interpretación clínica de un resultado. Distintos grupos de expertos, teniendo en cuenta este tipo de discrepancias importantes, comenzaron a hacer reuniones y finalmente llegaron a consensos respecto a la estandarización y a la evaluación de métodos tanto de la hormona de crecimiento como de IGF-1. En estos días de consenso se evaluaron varios puntos, entre ellos las condiciones preanalíticas, el uso de un estándar de referencia internacional, la especificidad y la sensibilidad del inmunoensayo, los efectos matriz, que como su propio nombre lo indica, se refiere a alguna interferencia en la matriz de la muestra, y por último se evaluó otro tipo de interferencias. A continuación vamos a empezar a ver algunos de estas interferencias y de estos aspectos. Bueno, empezando con lo que es el estándar internacional. El estándar internacional era uno de los grandes problemas que traía discrepancias en los inmunoensayos para medir hormona de crecimiento.
A partir del consenso del 2006, se tomó la decisión de adoptar un único calibrador para todos los ensayos de hormona de crecimiento. Era una preparación internacional de un estándar que se denomina 98574 y se decidió reportar todos los resultados en unidades de masa. Por otro lado, se propuso reducir a futuro discrepancias entre los resultados de GH atribuibles a la especificidad del anticuerpo utilizado. Y fíjense que era tan importante y tan, o sea, esta recomendación de utilizar el estándar internacional recombinante, que desde el año 2007 las revistas de publicación internacional a nivel endocrinológico no aceptaban, o sea, únicamente aceptaban trabajos científicos que tenían datos de GH que se encontraban expresados en unidades de masa de acuerdo al estándar internacional 98574. Hasta acá, o sea, lo que quiero que entiendan, chicos, es que antes los inmunoensayos no estaban calibrados con materiales de referencia internacional, entonces había demasiada discrepancia y diferencias de resultados de GH en distintos laboratorios. Entonces, lo que se opta por hacer es crear un material de referencia altamente purificado y que todos los ensayos que existen puedan ser calibrados contra ese material de referencia para unificar un poco los valores de GH. En esta tabla se presentan las características analíticas de los métodos actualmente comercializados para la detección de hormona de crecimiento. Actualmente existe uno más que también es automatizado, que es el de electroquimioluminiscencia, pero fíjense en esta tabla que pueden ver diferencias respecto a los calibradores que usaban. Fíjense en esta columna, fíjense que algunos usaban el 98574, 80505, o sea, eran diferentes calibradores. No había un único calibrador en ese momento. Actualmente, como les digo, esto ya no es tan así, porque ahora casi todos los inmunoensayos están referenciados con el último estándar de referencia internacional, que es el 98574. Estos métodos también diferían en la especificidad, es decir, en los anticuerpos que utilizaban hacia las distintas isoformas destinados a detectar la hormona de crecimiento. Algunos fabricantes antes tampoco daban la información o sea, de qué tipo de isoforma medía el ensayo, ¿no? Si era la de 22 kilodaltons, si medía tanto la de 22 y la de 20, mientras que existía un ensayo, el fluoroinmunoensayo de Delphia, que es un ensayo manual que específicamente en ese momento sí determinaba la isoforma de 22 kilodaltons. Respecto del inmunoensayo de Siemens, que es el que actualmente es el que más utilizado, que es quimioluminiscencia, es uno de los ensayos que, o sea, para la medición, que se usa no solo para la medición de GH, sino también de sus biomarcadores de acción, como la IGF-1 y el IGF-BP3, que es la proteína de transporte de IGF-1. A partir del cambio del calibrador, o sea, una vez que adoptaron el calibrador de referencia recombinante de alta pureza, entonces ahí es cuando nuevamente se volvieron a recalibrar estos ensayos, ¿no? Bueno, esta es la información que en su momento se suministró Siemens respecto del cambio del estándar internacional del método automatizado, en el cual comentaba que mediante esta curva, que el cambio introducido con la nueva versión iba a brindar valores de concentración de hormona de crecimiento en nanogramos por mililitro menores al comparados con la anterior versión que venía utilizando. Volviendo a la guía de consenso, la misma también hacía referencia a la sensibilidad y a la especificidad del inmunoensayo. Lo que se pretende con los inmunoensayos es el uso de anticuerpos que sean de elevada afinidad y especificidad, especialmente para la isoforma de 22 kilodaltons, que es la isoforma de GH que conserva todas las propiedades de la hormona de crecimiento, que tenga una sensibilidad con un límite de detección sugerido menor a 0.05 nanogramos por mililitro
Y esto particularmente es importante en aquellas personas en las cuales se sospecha, por ejemplo, de una hipersecreción y son sometidos a pruebas de estímulo de inhibición de la hormona de crecimiento para poder poner en evidencia la secreción autónoma o no, con lo cual se espera que la misma disminuya durante la prueba a valores muy bajitos y por eso es importante que tenga una buena sensibilidad mi método que estoy utilizando para medir hormona de crecimiento, es decir, una buena capacidad de detección del método a concentraciones bajas. Otro tema que también abordó el consenso fue sobre el efecto matriz, que se refería a la matriz de la muestra. Mencionaron que el requerimiento debe tener, mencionaron los tipos de requerimiento que debe tener esa matriz. Por ejemplo, debe tener propiedades similares a las del suero humano y asegurar un comportamiento lineal y recuperación óptima. El gráfico de la diapositiva nos muestra un ejemplo de uno de los hospitales de acá de Buenos Aires que hizo una evaluación del desempeño del método cuando hizo el cambio del estándar de referencia internacional y lo que se pudo comprobar efectivamente es que tiene un comportamiento lineal. Y por último, hablaron acerca de conocer interferencias. Una de las principales interferencias y problemas, digamos, que tienen los ensayos para medir hormona de crecimiento es la interferencia por la proteína de transporte de alta afinidad, que es la GHBP, la cual surge de un clivaje proteolítico que ejerce una enzima llamada TACE, que se colocaliza en el receptor de la membrana de la célula y luego divide el fragmento extracelular del receptor que constituye en circulación la GHBP y es la que va a tener la capacidad de unirse a la hormona de crecimiento hasta en un 50% de la concentración total circulante. Los ensayos que usan anticuerpos monoclonales, que son vendrían a ser los más afectados, si bien son los que se utilizan más porque reconocen a la forma de 22 kilodalton, son también los más afectados por las concentraciones de GHBP endógena y pueden presentar un sesgo negativo por un impedimento estérico de no poder reconocer la molécula y los fabricantes, es muy importante, ustedes fíjense, que especifiquen el porcentaje de interferencia del inmunoensayo que mide GH por la concentración de GHBP. Sin embargo, a veces este dato no es reportado por los fabricantes. Otras consideraciones importantes que abordó este consenso fue el control de calidad interno y externo. Es importante tener controles de calidad interno con concentraciones cercanas al punto de decisión clínica. Por otro lado, en los controles de calidad externo también son importantes porque necesitamos que permita la evaluación de mi analito en los rangos de concentración de interés y con una cantidad de laboratorios que sean lo suficientes para que realmente pueda comparar mis resultados. Con respecto a la presentación de los resultados, deben estar expresados en unidades de masa, ya sea en microgramos por litro o nanogramos por mililitro. Pueden existir también divergencias en los resultados, aún entre métodos que usan el mismo estándar. En algunos laboratorios usan factores de conversión para comparar el resultado entre diferentes métodos, pero esto está totalmente desaconsejado. Y finalmente, el consenso hace una referencia a la cooperación y educación permanente del uso, siempre están ahí indicando de que se use el estándar internacional, el 98574, y que los fabricantes informen sobre las características analíticas de los métodos, proveer los intervalos de referencia e informar cualquier tipo de cambio en la composición de los reactivos. ¿Hasta acá venimos bien, chicos? Sí, Sí, doctora. ¿Qué método Estamos utilizan? viendo. Los que hacen endocrinología, ¿qué tipo de metodología usan para medir hormona de crecimiento? Nosotros estamos con el Maglumi. Estamos haciendo quimioluminiscencia. Quimioluminiscencia. Ustedes tienen Ajá. Imulai, ¿no? Sí, tenemos Imulai. Tenemos Imulai.
Y se fijaron en McLumi qué tipo de isoforma es la que reconoce. Está reportado por el fabricante. Fíjense eso, que esté No, no me voy a fijar. La eso. verdad que no. Fíjense Ajá. y fíjense qué tipo de anticuerpo utilizan para captura, porque como les decía, los anticuerpos que son policlonales son capaces de reconocer todas las isoformas, que a mí no me interesa reconocer todas las isoformas porque yo necesito reconocer la de 22 kilodaltons, que es la que está, que es, o sea, la de interés clínico. Entonces, fíjense en Ujú. en esas cositas, si tienen la posibilidad y tienen la metodología de Siemens, les recomendaría que hagan el cambio o analicen en realizar su cambio. Ya, mañana Pero mismo me voy a fíjense, fijar. porque yo personalmente no conozco el McLumi, no uso el McLumi para IGF-1, entonces eh, a los que hacen, fíjense y después me cuentan. Está bien, ya le comentamos. Bueno, bueno, seguimos chicos, entonces esta clase es un poquito larga, pero bueno, seguimos. Bueno, habiendo comprendido cuáles son los principales ejes de regulación de la secreción de la hormona de crecimiento y cuáles son las principales dificultades en el momento de la elección de un inmunoensayo, vamos a hablar ahora sobre aquellos puntos importantes para el diagnóstico de las alteraciones del sistema GH y GF1 BPs. Los pilares diagnósticos son tres y lo constituyen el examen clínico, el ausológico exhaustivo y el de laboratorio e imágenes. Dentro de lo que es el laboratorio vamos a poder medir los componentes, o sea, vamos a poder medir en determinaciones basales, vamos a poder medir pruebas, realizar pruebas funcionales o también realizar estudios genéticos. Y cuando me refiero a componentes de la determinación basal, me refiero a GH, IGF-1 y también IGF-BP3. La secreción de GH se puede evaluar mediante una medición directa de la hormona de crecimiento en una muestra basal. En una muestra crítica puede ser obtenida en hipoglucemia o bien de una secreción espontánea. La secreción espontánea sobre todo está destinada para fines de investigación. La secreción de GH también puede evaluarse de forma indirecta mediante la medición de los biomarcadores de GH, que son principalmente el IGF-1 y el IGF-BP3. También se puede medir su unidad ácido lábil, aunque mucho sea esto específicamente se une cuando lo solicita el médico, y también se puede medir IGF-1 libre, aunque solamente, como les digo, son solo los centros de referencia especializados quien mide estas dos últimas. Generalmente, y como les comenté, debido a esta característica de secreción pulsátil y episódica de la hormona de crecimiento, donde uno puede estar midiendo GH en un valle o en un pico, es necesario para poder evaluar la capacidad de secreción y acción de la misma, medir la GH o bien sus mediadores de acción mediante la realización de pruebas funcionales. Entonces, si lo que necesito es evaluar la secreción, ya sea para el diagnóstico de la deficiencia de GH, en la cual voy a emplear una prueba de estímulo, o bien cuando sospecho una hipersecreción de hormona de crecimiento, en la cual voy a implementar una prueba de inhibición, voy a medir directamente la hormona de crecimiento en los puntos en que corresponda la prueba. Ahora, si sospecho de una insensibilidad o resistencia a la hormona de crecimiento, es decir, voy a estar evaluando la acción de la misma mediante una prueba de generación y lo que voy a hacer es evaluar la capacidad que tiene el mismo para producir IGF-1, con lo cual voy a medir, por supuesto, IGF-1. En esta diapositiva solamente decirles que hay malformaciones del sistema nervioso, algunas causas genéticas y otras adquiridas que pueden llevar a una insuficiencia hipofisaria con alteraciones en la síntesis de hormona de crecimiento. Entonces van a ver a veces algunas situaciones que no solo hay deficiencia de hormona de crecimiento, sino también puede haber deficiencia de prolactina, ACTH, entre otras, ¿no? Pero puede existir esa posibilidad. Existen distintos linajes y expresión de genes tempranos y tardíos que
no solamente comprenden o regulan o están asociados al somatotropo, sino que también están asociados a otros linajes celulares de la hipófisis. Es decir, que si la insuficiencia hipofisaria es múltiple, teniendo en cuenta cuáles son las trofinas, del cual el paciente es deficitario, puede inferir o pensar, o sea, el médico, en un estudio genético de confirmación de alguno de los genes, ya sean tempranos o tardíos, de estos mecanismos moleculares de diferenciación hipotálamo-hipofisaria. Si hablamos de deficiencia aislada de hormona de crecimiento, existen distintos tipos. Tenemos el tipo 1A, 1B, el 2 y el 3 y algunas autosómicas recesivas. El tipo 2 es autosómica dominante y el tipo 3 es ligada al X. De ellas voy a hacer referencia únicamente a la 1A, que es autosómica recesiva, donde el fenotipo del paciente puede observar se puede observar, es en la única que se puede observar un retraso severo de hormona de crecimiento que no es detectable, y como se debe a mutaciones que comprenden grandes lesiones de la hormona de crecimiento, hace que el paciente aún no tenga tolerancia inmunológica de esta hormona, con lo cual el tratamiento convencional con la hormona de crecimiento puede fallar. Dicho de otra manera, el paciente con deficiencia severa de GH que recibe el tratamiento de reemplazo forma anticuerpos en circulación anti-GH que van a actuar justamente contra la GH recombinante que se administra por el médico, y por lo tanto hay una falla en el objetivo primario de la acción de GH. ¿Cómo se aborda la metodología de estudio en un paciente con baja talla? Primero, es importante que se considere la historia clínica, sea una historia clínica exhaustiva con antecedentes familiares, personales, los perinatales del niño, que se refiere al periodo desde la semana 22 de gestación hasta el 7º día fuera del útero. Un examen clínico que incluya peso, talla, siempre y cuando tengan referencias poblacionales, es decir, no podemos comparar un niño boliviano con tablas de niños nacidos, no sé, en España, en Alemania, por ejemplo. Tener el dato de la edad ósea mediante una radiografía de mano, la velocidad de crecimiento, que es la cantidad de centímetros que gana el niño en un determinado tiempo, que pueden ser evaluados entre los 4 y 6 meses, dependiendo de lo que considera adecuado el médico. También se debe descartar patologías crónicas no endocrinas, como anemias, parasitosis, mala absorción, desnutrición y otras patologías que ya vimos también en la clase anterior. Y dentro de las causas endocrinas se debe evaluar lo que es eje tiroideo, el eje suprarrenal y la posibilidad de pensar en un déficit de hormona de crecimiento. Dijimos que el diagnóstico de la deficiencia de GH se basa entonces en la clínica, en la usología, en las imágenes y en el perfil bioquímico. Dentro del perfil bioquímico es necesario conocer qué características o variaciones fisiológicas tiene la concentración de GH. En el neonato, las concentraciones, chicos, son 5 veces mayor que en la infancia, y en la pubertad lo que se observa es un aumento en la amplitud de pulsos y la masa que es secretada en cada pulso. Con el progreso de la edad, la concentración de la hormona de crecimiento va disminuyendo, y en mayores de 20 años disminuye hasta un 50% de sus valores. La cantidad de GH liberada por pulsos también va siendo menor, se va acompañando de cambios en la composición corporal, y también van disminuyendo significativamente los biomarcadores de acción de GH, que por excelencia es el IGF-1 en circulación. Algo que es importante es que la concentración de la GH es particularmente elevada en la etapa postnatal inmediata, es decir, que se observa un hipersomatotropinismo fisiológico, y esto viene a constituir una ventana de oportunidad diagnóstica para la deficiencia de GH en el recién nacido con sospecha clínica. Por ejemplo, un recién nacido que presenta hipoglucemias, que es
bastante característico, digamos, para que nosotros podamos medir la hormona, se sospeche, ¿no?, de una deficiencia de GH y se mira conjuntamente con la hormona de crecimiento. Dentro de las causas endócrinas, las hipoglucemias en el neonato se evalúa también con el cortisol, que es una hormona contrarreguladora, junto con la GH, la glucemia y también la insulina. El hecho de que la GH se encuentre normalmente elevada en el neonato hace que la determinación basal de la hormona de crecimiento únicamente en esta etapa de la vida pueda ser útil para el diagnóstico bioquímico de deficiencia de GH, pero solamente, chicos, en los primeros días de vida. No sé si recuerdan, en anteriores diapositivas yo les mostré que en la vida fetal, que es distinto de la vida postnatal, en la vida fetal, que es cuando está el chico en el útero, los niveles de GH en ese momento no son importantes, en ese momento porque los niveles de GH no están tan elevados. Pero una vez que el niño en la etapa postnatal, cuando nace, ahí tenemos los valores elevados. Entonces, es solamente en esta etapa, que es la etapa postnatal, es cuando a nosotros nos sirve la medición de GH precisamente hasta los 7 días, que ya lo vamos a ir viendo, hasta los 7 días o la primera semana. ¿Qué se conoce respecto a este hipersomatotropinismo neonatal? Se lo considera como resistencia fisiológica a la GH con una mayor cantidad o concentración de GH inmunoreactiva, pero tiene menor bioactividad y a su vez hay una menor expresión de los receptores de GH. Todo esto va a contribuir a que la GH en la etapa neonatal se encuentre particularmente elevada. El diagnóstico de la deficiencia de GH en el neonato es un diagnóstico desafiante. Por un lado, no están aprobados los test farmacológicos de estímulo de la secreción de GH, ya que puede existir muchos riesgos potenciales. Y por otro lado, faltan valores de referencia específicos para esta etapa o bien valores de corte para todo el eje de GH, IGFs, BPs. En esta guía de consenso del año 2016 respecto al diagnóstico de la deficiencia de GH, establece que en los neonatos una concentración baja de GH en el momento o en un momento de hipoglucemia espontánea en sí mismo ya es suficiente para hacer el diagnóstico de deficiencia. Entonces, en consecuencia, sugieren el establecimiento de este diagnóstico en ausencia de un test de estímulo o provocación de secreción de GH en pacientes en los cuales se puede establecer las siguientes condiciones. Se tiene que tomar en cuenta los criterios ausológicos de deficiencia de GH, defectos hipotalámicos pituitarios, deficiencia de por lo menos otra tropina hipofisaria en aquellos neonatos con hipoglucemias que no alcancen un nivel de GH por encima de los 5 microgramos por litro y a su vez que presenten otra deficiencia de tropina hipofisaria o que presenten la tríada clásica de imágenes que son una hipófisis ectópica o hipoplasia hipofisaria con tallo anormal. En un consenso del año 2000 se fue haciendo un recorrido de los distintos puntos de corte para la GH para el diagnóstico de deficiencia de GH en el neonato, conforme fueron cambiando los métodos a lo largo de la historia. Entonces, el valor de 20 se usaba antes con el método de RIA o radioinmunoensayo, que eran ensayos que utilizaban anticuerpos policlonales, que reconocían todas las isoformas y estándares, también utilizaban estándares de baja pureza, fueron reemplazados con el tiempo por métodos de mayor sensibilidad que utilizaban el diseño, como les mostré, el tipo sándwich, quimioluminiscente mediante el uso de anticuerpos monoclonales y el estándar internacional recomendado que es el 98-574, estableciendo así un valor de corte de 7 microgramos por litro que representa una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98% para el diagnóstico de la deficiencia en la etapa neonatal. Este corte es tomado por
en una revisión que hace un médico, Murray, en el año 2016, y lo que sugiere es que por fuera de este periodo o etapa, la GH basal carece de utilidad debido a la elevada pulsatilidad y baja concentración de cada pulso. Entonces, no sé si se entendió hasta acá, lo que quiero que les quede de esto es que en la etapa postnatal no se puede hacer, o sea, no hay chance por ahí de hacer una prueba funcional por los riesgos que puede llevar a un neonato en la primera semana de vida. Entonces, basta solo con tener valores de GH menores a 5 microgramos sí, 5 microgramos por litro. Y encima, si ese niño tiene en esos 7 días periodos de hipoglucemia, son suficientes para hacer diagnósticos según las guías de consenso. Doctora, disculpe, Sí, Rafael. me estaba fijando en el inserto del Maglumi y usa anticuerpos monoclonales Bueno, y buenísimo. también usa también la estandarización 98/574. Bueno, genial. Entonces, con eso por lo menos ustedes saben que están trabajando por lo menos bien, ¿no? Porque a veces Bastante. hay que estar reconociendo la isoforma que realmente se debería medir. ¿Les proporciona Maclumi también los rangos de referencia por edad? Sí, 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 proporciona por edad y por sexo. Ok, ok, buenísimo. Lo que por ahí, yo no tengo mucha experiencia con Maclumi. En muchos, yo no sé si en Bolivia los médicos piden el informe de desvío estándar de la GH, o sea, de desvío estándar en realidad no de GH, de IGF-1. Igual más adelante, cuando veamos la parte de IGF-1, lo vamos a charlar un poquito más, así no les mezclo las cosas. Pero bueno, quédense tranquilos, están asegurados que por lo menos saben que reconoce esa isoforma, son monoclonales que están dirigidos específicamente contra la isoforma 22 kilodaltons. Bueno, sigamos. Ahora sí, lo que les quería mostrar era de dónde surge ese valor de 7. Es un trabajo que realizó Binder que encuentra un valor de 7 que obtuvo mediante la comparación utilizando una regresión lineal de la concentración de plasma de GH versus la concentración de GH en un eluato de tarjetas en sangre entera de papel de filtro, utilizando como un ensayo de ELISA. Pero como les decía, este tipo de método que ellos proponen es un método que no utilizaba en ese momento el estándar internacional que era unificado para todos. En el caso del Inmulai, por ejemplo, utilizan un punto de corte estimado que es más o menos de 9.7 microgramos por litro. Bueno, en la última guía de consenso del año 2016, de alguna manera ponen en duda la utilidad del valor de corte de 7 microgramos por litro, que es el que les había comentado reciencito, debido a que había sido obtenido no solamente a través del eluato de tarjetas, sino que era un valor de corte mediante una curva de regresión lineal y los grupos que usaron, que era un grupo control y un grupo de deficiencia de pacientes que eran deficientes de hormona de crecimiento, presentaban distintos rangos etarios y era particularmente elevada la GH en el grupo control, entonces no era un grupo realmente de referencia, ¿no? Entonces, donde se esperaba que la GH la primera semana de vida sea mucho más alta, es decir, que los grupos no eran comparables y el valor de corte, pese a la sensibilidad y especificidad que tenía, que eran muy buenas, del 100% y 98%, perdía un poco la robustez, ¿no? Ese trabajo. Esta guía finalmente lo que sugiere es que aquellos neonatos con GH por debajo de 5 nanogramos por mililitro y que presenten episodios de hipoglucemia y otras deficiencias, además hipofisarias, son criterios válidos para el diagnóstico. Y pasada la primera semana, la concentración o medir GH de forma aislada no es concluyente porque tiene muy baja especificidad. Y esta es una de las experiencias para mostrarles un poquito del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, del Laboratorio de Endocrinología,
que midió la concentración de la hormona de crecimiento en 357 niños sanos mediante la metodología quimioluminiscente. Utilizó el Immulyse de Siemens, que utiliza el estándar recombinante 98574. Y al igual de lo que dice la literatura, pusieron en evidencia que durante las primeras semanas de vida la concentración de la hormona de crecimiento en neonatos es mayor, incluso en las edades puberales, como se puede observar claramente en este gráfico. En estas figuras se muestran la concentración de la hormona de crecimiento en distintos rangos etarios de acuerdo a la semana de vida durante el primer mes de vida postnatal. Fíjense que entre los 2 y 7 días de vida analizan a todos estos pacientes entre los 8 y 15 días de vida y entre los 16 y 30 días. Como podemos observar, de acuerdo a lo que dice la literatura, la primera semana de vida, la concentración de GH es significativamente mayor y es la etapa más importante y que tiene valor para hacer el diagnóstico de deficiencia de GH en los neonatos. Existe una tendencia hacia una mayor concentración en los primeros 3 días de vida, sin embargo, no alcanza significación estadística y no hay diferencias por sexo. Bueno, y para ir terminando, la concentración basal de GH parece ser bastante útil únicamente durante los primeros días de vida, siempre y cuando se tenga en cuenta los criterios mencionados en el consenso. Para el resto de la vida, la concentración de GH puede fluctuar muchísimo conforme va pasando el tiempo y por su ritmo circadiano. Recuerden que los valores más elevados se encuentran durante el sueño profundo y también puede variar de acuerdo al entorno hormonal, dependiendo de los esteroides sexuales, también de las hormonas tiroideas, de glucocorticoides y otros factores que pueden influir en su concentración, como el ejercicio, la nutrición, el estrés, la edad, el sexo y el estadio puberal en el que se encuentra el niño. Entonces, para poder de alguna manera deshacernos de todos estos factores que influyen sobre la secreción, es necesario realizar pruebas funcionales, es decir, diseñar pruebas que puedan poner en evidencia ya sea la deficiencia mediante una prueba de estímulo o la hipersecreción de la hormona de crecimiento con una prueba de inhibición. Y por otro lado, como les comenté, es necesario tener en cuenta el método que se utiliza para la medición de GH y recuerden que lo que se recomienda es que todos estén calibrados con el material de referencia 98574 y nada, eso, asegurarse de todas estas cosas que les vengo mencionando. Bueno, chicos, y hasta acá concluimos con la clase. Los escucho si tienen algún tipo de consulta. Ya la clase que viene vamos a empezar a ver un poquito acerca de los biomarcadores de acción de GH, particularmente características que tienen que ver con la IGF-1 y con IGF-BP3, que es su hormona de transporte, y de la subunidad ácido lábil. Doctora, una consulta. Sí, Usted que tiene más experiencia con la hormona de crecimiento, ¿qué importancia tiene cuando los médicos piden esta prueba a los pacientes obesos? a los pacientes obesos, ¿de qué edad? Mayores, ¿Mayor cuánto? ¿De qué edad estamos hablando? arriba de 20, generalmente usted sabe que la población, la obesidad es bastante joven, ¿no? Mira, como te digo, si nosotros evaluamos un poco acerca de si tenemos el criterio, ¿no? No sé realmente, no tiene mucha utilidad si se los piden endocrinólogos, la verdad, no sé si son endocrinólogos o son clínicos, pero realmente no tiene ningún tipo de utilidad medir hormona de crecimiento en esa etapa de la vida. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el gráfico que yo les mostré acerca de las variaciones en la concentración de la GH,
Fíjense que si yo necesito analizar a un niño estoy pensando en una deficiencia de hormona de crecimiento, no me sirve evaluar a un niño que tenga, o a un joven en realidad que tenga 20 años, una hormona de crecimiento pensando en deficiencia, porque fíjense cómo son los valores a medida que va pasando el tiempo. O sea, en la etapa en el periodo postnatal, en el neonato, sí se hace importante porque realmente cuando yo espero que sus concentraciones y niveles de GH estén elevados, y si yo sospecho una deficiencia y caigo con una GH que sea menor a 5, para mí es importante de diagnóstico de GH, pero en estos pacientes, por ahí si yo pensaría, ¿no? No, pero GH no, o sea, GH no. Por ahí pensaría que tiene mucha más utilidad medir los biomarcadores, que son IGF-1 y BP3, que medir una GH en un paciente de 20 años. Entonces, para mí no tiene ningún sentido, o yo cuestionaría un poco, ¿no? Esa solicitud al menos. Sí, a nosotros alguna vez nos ha entrado, pero cuando tienen sospecha de acromegalia, no por Ah, ok. deficiencia. No, eso es otra cosa. Ahí estamos Sí, hablando por eso. de Ajá, por eso. Después, generalmente nuestras pruebas de GH son en niños y con estímulos, pues ejercicio, pues clonidina, exacta, pero en niños. Ajá, sí. exactamente. Los adultos no sospechan de acromegalia. Sí, sí, porque si hablamos un poco acerca, ustedes van a ver en la clase anterior que justo vamos a hablar de IGF-1 y vamos a hablar un poco también acerca de la obesidad. Ahí sí hay importancia en medir IGF-1. Por ahí los niños obesos, durante la etapa de pubertad, ¿no? Como hay mucha influencia también de esteroides y que uno empiezan también el empujón puberal, por ahí, allí sí tendría utilidad, pero ya en alguien de 20 años que encima, yo pensando, ¿no? Eh, que a partir de los 18 años de edad es cuando se cierran las epífisis, entonces no tiene sentido, o sea, es un chico que no va a crecer más y por más que yo le dé, o sea, que el médico trate con hormona de crecimiento, difícilmente ese niño pueda alcanzar o ese chico pueda alcanzar la altura que quiere, que requiera, ¿no? Llegar, pero no, en este contexto de deficiencia no es útil medir GH en esos pacientes. Pero en caso de acromegalia, en sospecha, sí, esa es otra cosa, pero es un tema que lo vamos a ver al final de este módulo, que es totalmente distinto, ¿no? Es otro concepto. Después también vamos a empezar a ver lo de las pruebas funcionales para que se queden tranquilos. Vamos a ver cuáles son las pruebas de estímulo, cuáles son las pruebas de inhibición. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero quedó claro, ¿no? Esta clase quiero que se queden con eso, acerca de la utilidad de la GH, sobre todo en los neonatos, y que se queden también con todas las posibles interferencias y variaciones que pueden tener ustedes metodológicamente y que tienen que considerar a la hora de ustedes validar sus resultados. Como les decía, el estándar de referencia, el efecto matriz, que consideren el tipo de anticuerpos que se está utilizando, el ensayo, si es competitivo, si no es competitivo. Entonces esas cosas quiero que las consideren cuando ustedes en su laboratorio elijan un método para medir GH. Está bien, doctora. Sí, doctora. Bueno, buenísimo. Si les quedó claro, les voy a compartir la actividad de esta semana. Eh, bueno, ya tienen por si acaso, chicos, subida a la plataforma el cronograma de clases y como les decía, la clase también, la primera clase y esta actividad que ahora se las muestro. ¿Se ve el Word? Sí, doctora. Bueno, la actividad, chicos, de esta semana está basada en un cuestionario, es una actividad de forma individual. Lo que tienen que hacer es leer el caso clínico que les presento, es una historia clínica de un paciente que consulta por baja talla y tienen que responder a las siguientes preguntas, que son 9 preguntas, y una vez que completen sus respuestas, lo suben a la plataforma. Lo pueden ir trabajando desde ya, pero pueden empezar a subirlo desde el viernes a la mañana hasta el domingo a las 11 de la noche, hora boliviana. Ahí les presento los casos clínicos y a medida que les voy mostrando algunos antecedentes personales, familiares,
me tienen que ir respondiendo estas 9 preguntitas. Como por ejemplo, bueno, se lo van a ir leyendo, es que otro dato son datos perinatológicos que podría resultar de utilidad. Vayan leyendo y se van a ir dando cuenta cómo es la edad ósea para la edad cronológica, qué significa la TPM, que es la talla, ay, se me fue el nombre, la talla, bueno, ahora me voy a acordar. Tienen que enumerar todo lo que les pido acá. Son sencillitas las preguntas. Si alumnos quieren hacer el cálculo, lo pueden hacer, pero no les pido que hagan el cálculo, pero si quieren hacerlo, buenísimo. Lo que sí necesito es que me muestran que sepan por qué es de utilidad calcularla y qué significa. Ah, ahí está, la talla medio parental. Recién me vino a la cabeza. Pero no está complicado, así que espero que esté claro la actividad. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Fíjense sobre todo en el tema número 1, que es donde les hablé absolutamente de todas las preguntas que les estoy haciendo, el tema número 1, para que puedan desarrollarlo. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, los vería el día de mañana a la misma hora. Y nada, vamos a ver, como les digo, todo lo que son biomarcadores de acción de GH. Está bien, doctora. Bueno, chicos, descansen, los veo mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana, doctora.